tal? Bienvenidos a Café Reflexivo, un programa donde tocamos todo tipo de temas culturales, esotéricos, filosóficos y psicológicos. Es la mirada de cada uno diferente sobre el mundo que enriquece esta trama. Me presento, mi nombre es Jorge Muñoz, soy el creador y coordinador y el conductor de Café Reflexivo. Después me presento un poco más en detalle, pero vamos a presentar acá a los invitados, que son Oscar Schwarzer, que es ingeniero, él es psicólogo, psicoanalista y también profesor de yoga, o yoga, como le dicen. ¿Qué yoga? Lo correcto es yoga. Yoga. Y por otro lado, Ernesto Kilner, que es abogado y escritor. Me presento, yo soy counselor, psicólogo social y también soy escritor. El tema de hoy que vamos a estar trabajando, cómo mover una pelotita, es un tema interesantísimo, la libertad. ¿Qué es la libertad? También vamos a estar mirando libertad de qué, por qué liberarse y para qué. Todo un tema en el cual lo vamos a ver de distintos puntos de vista. Disparo con algo que es la libertad, de mi punto de vista. Es la capacidad que tiene el ser humano de hacer o no hacer. Podría resumirlo en decir sí o no, dentro de un contexto de conciencia, yo decido dentro de mis posibilidades. Obviamente no hay una libertad ilimitada, la libertad inclusive es creada por el ser humano, por los animales o todo lo que hay en el cosmos o en el universo. No sé si tienen libertad, hay cierta determinación, hay cosas que se mueven de alguna manera diferente al ser humano que también tiene capacidad de crear. Entonces la libertad también, desde Sartre, voy a traer a un filósofo interesante, dice, la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Lo repito, la libertad es lo que haces con lo que te hicieron. Somos determinados por algo, pero tenemos la libertad de hacer con eso algo que queremos nosotros. Nietzsche, famoso y discutido filósofo alemán, dice, al menos una vez en la vida conviene poner todo en discusión. Sí, poner en duda todo. ¿Qué hago? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo esta ideología? No es que pasa a hacer una rebeldía sobre todo, pero sí ponerlo en duda y yo después adhiero con más ganas a eso, o no. Me libero de eso. Interesante lo que dice Nietzsche. Y otro pensador que tiene 102 años, actual, 102 años y escribe, vive, está pensando en un mundo nuevo, 102 años, divino. Edgar Morin dice, es una posibilidad de elección. Y el ser humano está determinado por un montón de circunstancias culturales, sociales, biológicas, inconscientes, espirituales. Y dentro de ese marco, ahí tienen márgenes de elección. Y por último, otro, Krishnamurti. Vamos a lo más espiritual. Krishnamurti decía, maestro o pensador, filósofo hindú, existe la libertad cuando no hay confusión en la mente. La mente a veces está confundida. Bueno, mente está más cercano a este término de conciencia. Y algo para cerrar. Mi mirada sobre esto es, nosotros tenemos, los seres humanos, hay un evento, pasa algo y vos tenés una reacción a ese evento. Y esa reacción es como que tú eras programado por prejuicios, parásitos o distintas cosas. Pero vos como ser humano tenés la capacidad de crear un evento y hacer un espacio, como decían nuestras abuelitas, contá hasta 10. 10, 9, 8... Pensás qué vas a hacer. Y en vez de reaccionar, o reaccionar de acuerdo a tu karma, o tu programación, accionás como querés. Entonces sería evento, espacio, acción. Esta es la idea como para empezar a tirar la pelota y pensar entre todos y que vos logres un poquito más de libertad. Vamos a ver qué opinan nuestros amigos acá. ¿Quién empieza? Bueno, es muy interesante lo que dice Jorge, ¿no? Pero la libertad, de acuerdo a los distintos filósofos, porque es un tema más filosófico, por ejemplo, que psicoanalítico o psicológico, si bien el psicoanálisis lo tiene en cuenta,
pero a veces se estudia como algo interno, porque si yo no hago lo que deseo, o hago cosas en contra de mis principios o de mis proyectos, sí, tendré libertad para afuera, pero no la tengo adentro. Y también lo externo, ¿no? Que no haya impedimentos en el mundo que me rodea, social, político, lo que fuere, es la libertad externa. Hablando de la libertad interna, que es interesante, así como decía Jorge, hablando de Krishnamurti, Krishnamurti decía también que hay una especie de centro de los pensamientos en el psiquismo, y todo psiquismo tiene un grado de fragmentación, de división, porque todos tenemos dudas, contraposiciones, algunos miedos, alegrías a lo mejor muy fuertes. Entonces, esa división es lo que de alguna manera genera muchas dudas, genera conflicto, porque las ideas contrapuestas son un obstáculo, generan dolor. Entonces dice que hay que disolver ese núcleo de los pensamientos de manera que los conflictos se vayan atenuando o desapareciendo. Y eso lo hace un poco borrando también la historia personal. Si puedo cuento una cosa cortita, que es muy interesante. Hay una serie de libros un poco antiguos, que son las historias de Don Juan y Castaneda. Castaneda es un doctor en antropología que viene de Estados Unidos a estudiar a los indígenas de México y se relaciona con Don Juan Matus, que es un brujo y un sabio indígena. Y Castaneda viene como un doctor a estudiar la antropología de él, y Don Juan Matus le dice cosas de él que Castaneda se queda sorprendido. ¿Cómo pudo saber cosas internas que él no había contado? Entonces se da vuelta la cosa y Don Juan Matus, que es el indígena sabio, pasa a ser el maestro y Castaneda pasa a ser el discípulo. Y una de las primeras cosas que le dice Don Juan es: tenés que borrar tu historia personal. Y Castaneda le dice: ¿cómo voy a borrar mi historia personal si mi sabiduría y todo está en mi experiencia del pasado? Entonces dice: no, la experiencia personal recordala como algo que reafirma tu identidad, algo que te da de alguna manera sabiduría, porque de mi pasado aprendí, pero desconectarlo de la parte emocional, porque si algo triste lo recordás y lo volvés a recordar, el sufrimiento se te va a repetir siempre. Liberate de eso y vas a obtener mayor libertad interior. Y bueno, ¿cómo disolver, borrar? ¿Cómo soltar el ego también? También. Sí, Deleuze decía desindividualizarse, sacar al individuo que uno ya tiene cristalizado adentro de uno y tratar de ser otro. Yo, el otro, dice él. Pero ese es un filósofo francés. Es un filósofo francés que ha elaborado estos temas desde otra perspectiva. No se puede borrar toda la personalidad, porque inclusive cuando uno va a borrar la personalidad ya está siendo personal en borrar la personalidad. De alguna manera mantiene ciertas pautas de aproximación a lo real que no pueden ser borradas del todo. Yo creo que la introducción que ha hecho Jorge y también lo que ha mencionado Carlos son muy productivos. Básicamente a mí me interesaba deslindar lo que son las distintas variantes de lo que se entiende por libertad para eliminar confusiones. La libertad de que hablamos no es la libertad civil de circular, de aprender, de comerciar, de entrar y salir del país. No es eso. La libertad de que hablamos tampoco es la libertad política, que es el derecho del ciudadano a participar en las elecciones comunes que hacen al gobierno de la cosa pública. La libertad en el sentido que hablamos tampoco es el libre albedrío, en el sentido de que nos podamos emancipar completamente de lo que somos. Nunca nos vamos a poder emancipar ni completa ni incompletamente de lo que somos. Sí vamos a poder cambiar, pero el cambio es de alguna manera algo que está en lo que somos, desde la perspectiva del libre albedrío. Yo diría que entonces, bueno, tampoco la libertad es aquella que se refiere Sartre en el existencialismo, es un humanismo, cuando plantea el caso de un muchacho que tiene que ir a la guerra, que tiene la madre enferma, que si se va a la guerra abandona a la madre y si se queda cuidando a la madre no puede cumplir con sus obligaciones en la guerra. Y Sartre, ¿qué dice ahí? Tenés que hacer lo que vos creés que tenés que hacer, sos libre de elegir. Como decía Ortega, estamos condenados a ser libres. También lo diría Sartre, pero Ortega lo dijo primero. Ahora, esa condena a la libertad trae una enorme paradoja,
que es que en la medida que más libres nos sintamos en el sentido de poder imponer nuestra voluntad por esa fuerza interior que nos impulsa a combatir los obstáculos de la vida, a mejorar nuestras condiciones, a superar los hobbies a que nos vemos enfrentados, esa libertad paradójicamente afirma nuestra personalidad. Y Ortega y Gasset mismo dice, llega a ser el que eres. Con el ejercicio de la libertad llega a ser el que eres. Cuando nosotros hablamos que estamos sometidos a influencias, a temores, a preconceptos que nos desvían del camino más productivo, en definitiva no estamos diciendo necesariamente que tengamos que desplazar toda determinación porque es imposible, sino aquellas determinaciones que nuestro leal saber y entender nos están desviando y que nos impiden ser lo que somos y que de alguna manera ya somos antes de tomar la decisión, porque si no, no tomaríamos la decisión de cambiar. La persona que va al psicoanalista y no quiere cambiar y no está dispuesta a ver, no ve, por más que vaya así el psicoanalista, por más que vaya un brujo, el que no está dispuesto a ver, no ve. La disposición interna de saberse que uno no es el centro del universo y que el universo es más vasto que la pura individualidad de esa subjetividad itinerante, es justamente lo que nos puede hacer libres, y hacernos libres nos hace más personales. Ahí viene la pregunta, yo me quiero liberar de algo. ¿De qué me quiero liberar? ¿Y por qué me quiero liberar? Dos preguntas importantes. Porque no, bueno, me quiero liberar de esto, después que me libero vuelvo a someterme de nuevo con otra cosa. Que es lo que sucede con la experiencia humana. Muchos pueblos, Bolívar comentaba esto, el gran liberador de América, liberaba y volvía con el tiempo y los pueblos volvían a estar sometidos por otros. Entonces, como hay algo que mucha gente, el mismo Osho comenta, que hay gente que le gusta ser esclavos. Entonces, ¿cómo trabajar para dejar de ser esclavo? Entonces, ahí está el hecho de superar, ampliar la conciencia para observar y antes de decir, bueno, me libero de este vínculo. Una persona en la cual tengo un mal matrimonio, me libero de una mujer porque le pega y vuelvo a encontrar otra persona que también la somete y le pega. Entonces, ahí está, ¿por qué me quiero liberar de algo? Después. Sí, sería interesante, ¿no? Bueno, yo recién había comentado que existe una libertad interna y una externa. Por ejemplo, cuando Jorge habla de liberarse, tal vez es lograr en principio un estado interno que nos permita ser dueño de las situaciones y no víctima de las circunstancias. Es decir, dejar de ser víctima de las circunstancias para ser más dueño, un poco más dueño de las situaciones. La cuestión es que toda libertad tiene un precio, que es aceptar limitaciones o vínculos que de alguna manera no nos dejan un total libre albedrío. Hay ejemplos muy simples, qué sé yo, en la sociedad, si no respeto el semáforo peatonal y cruzo, los autos van a chocar o me van a pisar a mí, entonces yo tengo que abstenerme de no poder cruzar para que funcionen los autos, funcione yo. Si tengo, por ejemplo, una pareja, voy a tener que dejar de hacer mi vida libre soltero y dedicarme a mi pareja si es que la quiero sostener. Pero es una elección voluntaria, eso es lo importante. La cuestión es que cuando elijo situaciones, entonces de alguna manera voy perdiendo amplitud en el campo, porque estoy en pareja, por ejemplo, el mismo ejemplo, no me puedo ir a donde quiero con unos amigos a Mar del Plata un mes, puedo, pero no es lo adecuado. Entonces cambio superficialidad y amplitud por profundización. Y cuando logro la profundización que me da satisfacción, ahí empiezo a experimentar la libertad interior. Ese es uno de los objetivos que seguimos. Otra, para ir agregando, lo comentó Oscar, la idea de pareja, vínculo. Todo vínculo siempre, obviamente, con otra persona, no hay una libertad total. Entonces el vínculo, por ejemplo, de pareja, por un lado, la pareja, el vínculo, y por otro lado la libertad. ¿Cómo hacemos para usar esas dos instancias que pueden ser contradictorias? Con una palabra que últimamente está escaso, se está remodelando, compromiso. El compromiso. Nadie se quiere comprometer. Ahora, si no hay compromiso, el compromiso, visto desde mi punto de vista, y Osho también lo comenta, pero que ven, tomamos distintos pensadores.
Hoyo habla de es el vínculo y la libertad está el compromiso. No sé qué opinás Sí, vos. también puede haber compromiso con uno mismo. Es decir, no necesariamente uno tiene que comprometerse con lo externo físicamente a uno. A veces mucha gente se enajena porque se olvida de que el primer compromiso es ser auténtico consigo mismo, como decía Eric Fromm, amarse uno mismo, porque sin la posibilidad de amarse uno mismo no puede amar ni aproximarse a los demás. Como el requisito número uno es tener autoestima en la relación con los demás. De modo que creo que estamos siempre girando alrededor de la idea, con lo que estamos hablando, de que en definitiva no gozamos de una libertad absoluta para hacer cualquier cosa, ni podemos emanciparnos de una causa de nuestra acción, ni podemos emanciparnos de las condiciones que hacen a las posibilidades de nuestra existencia y de nuestra coexistencia. Estamos limitados. Es imposible hablar de cualquier tema sin la idea de limitación. El hombre, todo ente en el universo está limitado, porque si no, no sería ese ente, sería el universo mismo. Hegel decía, si lo dejan crecer a un principio, dejamos crecer el yo indefinidamente, vamos a tener que el yo es todo el universo, que es la idea que tiene el chico cuando nace, por otro lado. Entonces, las restricciones que nos oponen la realidad no son un óbice para que no podamos tener una mayor fuerza interior, una mayor fuerza de voluntad, que es el verdadero ámbito en que se desarrolla, a mi modo de ver, la libertad. La libertad para poder manejar los obstáculos que se oponen a nuestra existencia con la mayor amplitud posible y, como dice Oscar, para conseguir esa mayor profundidad en cada relación. En definitiva, curiosamente, uno termina siendo esclavo de aquello que lo hace feliz, o lo hace más íntegro, o lo hace más digno. Es esclavo entre comillas, no es esclavo porque quede sometido a un mal exterior a él que lo domine, sino que es esclavo porque tiene un principio al que someterse que, aun cuando en ciertas circunstancias le pueda no ser conveniente acatar, siempre le va a traer en el largo plazo un mayor confort espiritual con el que sentirse íntegro, entero y satisfecho de sí mismo. Interesante lo que comenta Ernesto, me lleva a pensar dos cosas. Una, Spinoza. Spinoza habla seguramente de saber cuál es la causa que provoca tu potencia. Y Spinoza diría, todo aquello que te da alegría. Alegría. Y ahí estás en el presente. Obviamente la alegría se experimenta en el presente y tomo conciencia de las cosas. Pero tomar conciencia de las causas que crean libertad es un trabajo especial, porque la mayoría de la gente está programada, determinada por prejuicios, hay como diría el psicoanálisis lacaniano, o como diría el doctor Miguel Ruiz de los 4 acuerdos. Ahí no debería pensar también que hay determinismo. Creo que fue Fromm, que estaba en Alemania, ¿no? En Alemania nazi, y los americanos le habían dicho, venite a Estados Unidos, te liberás de esto, y él habían tirado un templo judío y había quedado en el piso, honrarás a tu padre. Entonces, eso él lo tomó como una señal para quedarse. Y fue sometido obviamente a todos los vejámenes que fueron un campo de exterminio. Cosas como para pensar, ¿no? A veces hay cosas que vos elegís que vienen de tu historia. Por eso, mientras uno toma más conciencia, puede, digamos, tomar con más alegría la libertad, o la pequeña esencia de la libertad que uno le toca. Sí, lo que dice Jorge, ¿no? Y Ernesto, que tiene los dos aspectos, ¿no? La libertad exterior, por ejemplo, la libertad exterior la puede tocar Foucault, y la libertad interior, qué sé yo, la puede tocar Aristóteles, y por ejemplo Spinoza puede tener en cuenta los dos aspectos. Pero para dar una idea de por qué la libertad empieza por una cuestión de un estado interno, es interesante, podemos poner un ejemplo, alguien que está en una cárcel no tiene libertad obviamente, pero si esa persona u otra es puesta en un desierto donde está perdido y puede caminar para cualquier lado, no tiene rejas, no tiene límites, pero también está prisionero porque es todo igual y no sabe para qué lado salir. Entonces, aún libre de obstáculos físicos, no tiene la libertad, está perdido en el desierto. La cuestión está en que, yendo a la parte interior,
¿Cuántas veces vemos gente que por reacción o enojo con los padres, ya de adulto, hace lo opuesto, o porque un tío tenía determinada costumbre, repite esa costumbre, o porque tiene un recuerdo de algo de la infancia que le dijeron que eso era maravilloso, va y lo hace, y después reflexiona y dice, pero esto no es lo que yo quería, estoy respondiendo a una programación. Y ahí viene Freud, que habla con el concepto de inconsciente, y dice que, bueno, existe obviamente una parte del yo racional, que es simbólica, que es consciente, y una parte inconsciente que nos condiciona desde lo emocional y sin que nos demos cuenta. Es decir, que es una forma de limitación grande de nuestra libertad. Cuando eso ocurre, bueno, hay que de alguna manera, hasta donde se pueda, hacer consciente lo inconsciente y, bueno, el principal camino es hacer análisis, porque el análisis es un camino de autoconocimiento, porque yo voy conociendo mi inconsciente, pero también es un camino que como ya decido con más razonamiento en función de mis proyectos, de mis planes, entonces tengo más libertad. Es decir, que el psicoanálisis, el que se analiza, adquiere autoconocimiento, pero también adquiere más libertad interior. El que no se puede analizar por alguna razón, que no consigue el analista, o un psicólogo que haga una psicoterapia, también puede hacer un trabajo de autoobservación. El yo tiene la extraña capacidad de autoobservarse. Puede hacer un trabajo aparte de la autoobservación, en esa autoobservación ver las contradicciones que tiene de las cosas que él hace y se arrepiente. Luego un trabajo de crítica de cómo analizó esa conducta suya, y a su vez esa crítica requiere una autocrítica. Esto parece un juego de palabras, una autocrítica de la crítica, porque es de ahí donde salen los nuevos planes, las nuevas ideas, las nuevas ocurrencias. En la vida tiene que haber cambio y búsqueda a través del encuentro de cosas que nos dan plenitud. Entonces, de esa manera, liberándonos, ya sea con el análisis o con un trabajo personal, también puede ser meditación o contemplación interior, se puede transformar esa preocupación de no hacer lo que queremos, o teníamos la oportunidad de algo que queríamos y digo, ¿cómo la dejé pasar? Si yo estaba esperando eso, se me dio la oportunidad y la dejé pasar. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy haciendo eso, hay una especie de sensación de alegría, de autoconformismo, de satisfacción, que la tengo que colocar en el presente y proyectarla en los planes del futuro. Ese es un buen camino. Sí, sacarse la mochila o sacarse la joroba, diría Nietzsche, cuando compara la condición del hombre que lleva esa carga inexistente para él aparentemente, como una joroba, como un camello. Pero en definitiva lo que estamos hablando, me parece, cuando hablamos de libertad, es la otra faz de la, como de alguna manera adelantamos, de la personalidad, de la subjetividad y sobre todo de la autenticidad. El ser libre es el ser auténtico, aquel que responde en su acción, en su pensamiento, en su reflexión, a aquello que él considera que realmente lo determina como esa persona que es en ese momento, sin perjuicio de los obstáculos que tenga que enfrentar afuera o internamente, pero sí de una manera consciente y auténtica, ejerciendo sus actos como si cada decisión que tomara se tuviera que tomar, como dice Nietzsche, eternamente, como si la decisión que se toma hubiera que tomarla durante todo el resto de la eternidad. Yo, en estas circunstancias, ¿volvería a hacer exactamente lo que hice? Me volvería a casar, volvería a seguir esta profesión, volvería a efectuar este acto, volvería a hacer esta acción, si yo llevo la convicción de que en esas circunstancias hice lo mejor que podía y que no hay manera de arrepentirme y de cargar con la culpa de no haberlo hecho, entonces quiere decir que yo he sido auténtico. La culpa, ya que tocamos de referir a este tema, que está asociado porque suele ser un elemento que contamina las decisiones, tampoco es necesariamente negativa. Es imposible un mundo sin culpa jurídica o sin culpa moral. Sería imposible criar a los chicos sin el concepto de culpa. No se puede estar controlando a todos los chicos, sino inmediatamente a través de transmitirles el super yo, diría yo.
metiéndome en otro terreno que no es exactamente el mío, sino que ellos sepan que deben atenerse a ciertas reglas de juego respecto de ellos y respecto de los convivientes. Inclusive Marcos Aguinis escribió sobre esto un libro, El elogio de la culpa. Lo tengo en la biblioteca, todavía no lo puedo leer. Bueno, o tengo resistencia a leer, no sé qué, pero... Eso es lo que dice exacerbar la culpa hasta el extremo de la parálisis o de la colonización por los deseos de terceros. Ahí me daría otra idea. O que podemos ser perfectos. Para agregar algo de lo que estás disculpad, pero para montarme la idea es la última que queda es ¿para qué? Libertad, ¿para qué? A veces te liberás, ¿para qué me quiero liberar? ¿Para ser feliz? ¿Para ir adelante? Esa es la pregunta, ¿para qué? Un libro que alguien que trata bien, le recomiendo. Krishnamurti tiene un libro que se llama La libertad primera y última, sumamente recomendable. Y hay otro libro de Osho que es La alegría de ser uno mismo. Osho no escribió ningún libro, en realidad son todas las charlas de él que están transcriptas y las pusieron como libro, pero ese es excelente, se los recomiendo, de editorial sudamericana. Sí. Bueno, creo que estamos llegando, nos falta poquitito, o si no seguimos redondeando. Yo diría que tomaría alegría, la pregunta es ¿para qué? Tomaría alegría en un sentido amplio. Aquel que sacrifica su vida por otro también puede ser alegre en el momento de sacrificar su vida por otro, aunque esté sufriendo. Yo diría, llamaría alegría a estar en eje con un consigo mismo. La existencia falsa es aquella que no está en eje con uno mismo. Cuando uno desarrolla actividades, emprende acciones que no tienen que ver con lo que efectivamente siente como que es lo mejor que debería hacerse en ese momento. Estar en eje con uno mismo es el sumum de la felicidad, pero no una felicidad en el sentido ni de riqueza, ni de placeres, ni de goces sensuales, sino en el sentido de estar en eje consigo mismo, aun cuando eso implique sacrificar riquezas, placeres y goces sensuales. Claro, yo creo que todo es el eje, sí. Porque hay una idea que es un equilibrio en un solo factor. En realidad, para mí, desde el punto de vista del taoísmo, también me especializo en estudiar el I Ching y el Tao, hay multiplicidad de ejes. Entonces, son múltiples equilibrios. Hay un equilibrio y hay otros. Ahí es donde viene esta idea que no sos un solo eje, es una multiplicidad de cosas. Y eso te puede ayudar. Yo creo que sí, que está esa multiplicidad, innumerables variables internas y externas, ¿no? Y es como decía Ernesto también, que esa alegría, producto de la felicidad, esa auténtica alegría, cuando tengo la satisfacción de avanzar en los planes o los proyectos que yo realicé. Entonces, cuando puedo avanzar hacia ese lugar y compruebo que voy creciendo en ese camino, ahí puedo saber más o menos que estoy en un estado de libertad más o menos aceptable. Porque el problema es que todos estamos condicionados por nuestro pasado y también estamos condicionados por nuestro futuro, la preocupación del futuro, qué vamos a hacer, los miedos de lo que pueda llegar a pasar. El pasado nos da la experiencia, nos da la enseñanza y es el lugar donde se aprenden las causas de las cosas. Yo, analizando mi pasado, puedo decir, claro, esto me pasó porque me equivoqué en esto y en esto. Esa es la causa. Cuando miro hacia el futuro y proyecto planes hacia el futuro, ahí veo el sentido, el para qué lo hago, como preguntaba Jorge, cuáles son realmente los proyectos que se identifican con mi verdadera esencia, descubrir nuevas originalidades que yo no las había visto y que ahora las encuentro y me siento pleno. Ese es el sentido del futuro. Y como decía Freud, que también lo dice Lacan, pero Lacan lo dice más complicado, no me quiero meter en eso, pero entre esa controversia o contraposición entre el inconsciente que nos hace hacer cosas que no nos damos cuenta y nos viene desde lo emocional, y entre lo racional, el sistema simbólico, que es el que me permite analizar, tener lógica, hay un choque. Pero hay una forma de compatibilización, de concomitancia entre ambos, como una especie de tolerancia entre los dos, y de alguna manera en esa concomitancia, en esa asociación de aceptar cuando hago algo que sé que me equivoqué, que no me gustaba hacerlo, pero además poder decidir rectificar o reorientar el camino de eso, empiezo a avanzar en el camino del autodominio, y el autodominio es el primer paso para la libertad interior, un autodominio razonado y que me da verdaderas alegrías, es traer
las ilusiones del pasado. Hay una cuestión que es la búsqueda del objeto perdido. El objeto perdido es un gran bien, no es un objeto material, es un gran bienestar que tuve de niño en el pasado, al cual quiero volver, pero es ilusorio, ese objeto perdido está fantaseado, nunca existió. Y después... Un gran tema ese, pero que esto es para otra charla. Sí, es complementario, sí, la idea, es complementario, pero lo cierro un poquito así, fíjate. Sí. Desde el objeto perdido, que es una alegría que me viene del pasado, tengo que reestructurarla en el presente y proyectarla hacia el futuro para que tenga entusiasmo e impulso de avanzar en el futuro hacia donde yo quiero ir. Entonces, cuando veo que en el futuro avanzo de acuerdo a lo planificado, puedo tener una confirmación que mi libertad se está conquistando bastante. Excelente. Bueno, este es uno de los temas de Café Reflexivo. Este programa tiene el nombre de los grupos de reflexión y encuentro que hay en Buenos Aires. Hay un grupo en Palermo, un grupo en Almagro, lo tienen abajo en la página www.cafereflexivo.com.ar. Mi WhatsApp, si se quieren comunicar tanto con Oscar, se quieren comunicar con Ernesto o conmigo, escriben o llaman o se conectan con mi WhatsApp. Este es el Café Reflexivo. Bueno, gracias por existir. Lo mejor para todos. Chau, chau. Historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero esto es imposible.